diciendo, ¿ok? Vale. Ok. Bueno, buenos días a todos. Vamos a esperar que aparezcan algunos fantasmas. ¿Con quién estás y que te estás riendo? Aquí estoy. ¿Eh? A ver, preséntame aquí. No. ¿Eh? Este, estamos en Facebook ya con Salomón Basbás, que ahorita hablamos de él. Como siempre les digo, este es un programa no tanto de entrevista, pero más bien de conversación, donde los dos personajes que aparecen, el invitado y yo, hablamos y decimos lo que pensamos. Es un programa muy libre, puedes decir lo que se te antoja de la 4T, de no la no 4T, tú puedes decir lo que quieras, es totalmente libre. Y que estés listo a que te agarren por la yugular, pero no importa, estamos libres y podemos todavía decir lo que queremos. Y es un programa donde estamos invitando a todo tipo de personas. Invitamos a gente política, invitamos a César Daniel, que tú conoces muy bien, a Benjamín, invitamos a doctor ayurvédico, invitamos a periodistas, invitamos a gente especialistas en redes sociales, invitamos, no sé si lo conoces, a Valente Sousa, que es un urbanista, invitamos a todo tipo de profesiones y de gente que tienen en común una cosa que es querer un poco cambiar las cosas, ¿no? Dar un impulso positivo y compartir lo que hacen y cómo lo que hacen puede cambiar un poco este mundo. Este programa se llama Conversaciones hacia un mundo mejor y cada quien sabemos, particularmente cuando llegamos a mi edad, que nada más es un granito de arena, no estamos como a los 20 años, que es totalmente legítimo. Cuando tienes 20 años, crees que vas a cambiar el mundo y que todo va a estar maravilloso. Yo soy de la generación benjamina del 68 y del 68 más o menos al 78, 79, pensaba que iba a cambiar el mundo al 76, ¿no? Y ya con la edad te vas frenando, te vas volviendo un poco menos revolucionario, pero creo que hay una persona conocida que decías que si no eres comunista a los 20, revolucionario a los 30, empresario a los 40 y conservador a los 50, no eres una persona normal, ¿no? Entonces, creo que Salomón y yo somos de esas gentes, aunque tenemos caminos bastante diferentes, que coincidimos con esa descripción, ¿no? Somos gentes un poco rebeldes en el sentido que queremos hacer cosas nuevas. Eh, Salomón tiene a su haber en su recorrido de vida muchos proyectos grandes, muy logrados, y quisiera que nos hablara también de sus fracasos, porque los fracasos es donde aprendemos, ¿no? Entonces, dejo la palabra a Salomón, siempre dejo que los invitados estén hablando de sí mismo como se quieren presentar. A ver, ¿quién está de cómplice ahí contigo? Nadie. Nadie, nadie, nadie. Vamos. Entonces, dinos quién es y tú quién eres, ¿no? Así como la famosa. Bueno, hola Jehari, hola a todos, muchas gracias por esta invitación. Yo soy Salomón Basbás Lapidus. Yo nací en la Ciudad de México y, y pues en este camino que he tenido, eh, eh, los, iba por un camino muy claro porque vengo de una familia judía, de hijos de migrantes, y estaba por un momento en esta ilusión, ¿no? De la búsqueda de la riqueza material y todo esto. Y tu Y bueno, familia es una familia acomodada y bien. Creo que la familia de tu mamá es una familia de banqueros, ¿no?
No, era una familia, mi abuelo era migrante de Lituania, él llegó a México con 11 centavos, pasó mucho tiempo en la sierra del Totonacapan, en Tuxpan, y luego llegó a la Ciudad de México, se casó con mi abuela que venía de Polonia, que estaba más o menos acomodada, y tenían tiendas de ropa en el centro, en el Zócalo. Ujú. Mi abuela, que era la más inteligente, pues empezó a lograr muchos negocios, muchas cosas, y bueno, y tuvieron a mi madre. Mi madre conoce a mi padre años después. Mi padre viene de migrantes también, pero de Siria. Entonces se casan y bueno, y pues de ahí salimos nosotros un poco esquizofrénicos por todas las diferencias entre la cultura europea, la cultura árabe y la cultura mexicana. ¿No? Claro. Y ya nos toca, pues nos toca ser esta segunda generación de mexicanos y encontrarnos en un México lleno de riquezas, lleno de tesoros, lleno de magia, lleno de espiritualidad, de arte. Y bueno, como te digo, iba por ese camino. Luego me fui a Israel, a un kibutz, que es una comunidad socialista, donde pasé uno de los mejores momentos de mi vida. Y ¿Cuántos regreso años tenías cuando fuiste al kibutz? 18, 18 Yo, años. muy Eh, idealista, socialista, cooperativa, sionista, ¿no? sí, este no era tan sionista, afortunadamente era de latinoamericanos. Los kibbutz se van haciendo de diferentes grupos de migrantes que llegan. Entonces están los europeos, los árabes también, porque hay muchos árabes judíos y árabes viviendo en Israel, árabes israelíes, y Sefaradín y sefaradís, Ashkenazi. Y tú eres una mezcla de Ashkenazi y Sefaradín, ¿no? sí. Y, y bueno, y mi kibutz era latinoamericanos, lo cual pues eran más flojos, más divertidos, y, y había una convivencia extraordinaria, ¿no? Entonces, fue un momento maravilloso, la verdad que vivir este sistema donde todos somos iguales, donde hay una rotación del trabajo increíble, porque aprendes de todo, a veces estás en la granja, a veces estás en el campo, a veces estás en la fábrica, había una fábrica de lámparas, y bueno, aprendes muchísimo y vives una vida muy, muy bonita en ese sentido. Era un experimento social que funcionaba extraordinariamente y que dejó de funcionar con el tiempo pues porque cuando ya llegan las redes sociales, ya llega todo esto, pues los chavos pues esperan también tener otra vida más allá del kibutz. En mi caso fue una experiencia maravillosa y luego me fui a viajar mucho tiempo y viví unas pobrezas miserables en muchos lugares. Eh, ¿A dónde eh, fuiste? Cuéntanos. Pues yo viví un poco esas cosas, ¿no? De dormir abajo del puente, dormir en unas escaleras, dormir sobre las bocas del metro de París para sí, que esté caliente en la noche, ¿no? sí, justamente, y agarrando trabajos que, pues, o sea, fui ponía chapopote en los techos, fui barrendero municipal, o sea, muy importante. ¿En Luego fui dónde? albañil, ¿En dónde eh, barrendero municipal? eh, ¿En dónde barrendero? en Eilat, en el sur de Israel, Ah, era el encargado de un parque muy importante en ese momento para mí. Luego fui ayudante de lavaplatos, eh, y bueno, muchos de estos trabajos. Fui mozo también en una casa, y pues yo venía de una casa donde, como bien estábamos contando, pues estábamos acomodados, había servicio, y de pronto soy mozo yo en una casa con un trato horripilante de los de la casa, pero bueno,
son las ¿A dónde experiencias. viajaste? Cuéntanos de tu viaje. De ahí me fui a viajar por Europa. Estuve viajando en diferentes lugares de Europa occidental. Conocí Alemania Oriental. Todavía existía, todavía no caía el muro en ese tiempo. Después cayó como un año o 2 años después. Y terminé en Suecia porque me había enamorado de una chica sueca y me fui a vivir ahí a Suecia un rato. Y en el verano, afortunadamente. Entonces, regreso a Precisa, México. precisa, que en el verano. Sí, 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 sí. Y regreso a México pues con mucha hambre de decir, oye, yo ya no quiero vivir esta situación económica, ¿no? Entonces me puse a estudiar administración de empresas y a trabajar siempre trabajé desde los 15 años también, y y bueno, a la mitad del camino de la carrera, pues me da esta confusión, este llamado que nos da a los 22, 23 años, donde me doy cuenta de que lo que estaba haciendo no era lo que me gustaba. Y me fui a recorrer los diferentes ciudades sagradas de México, las pirámides, las ciudades prehispánicas, a conocer de primera mano a los pobladores, a los portadores de la tradición, a los guardianes de los lugares, y pues me cambió totalmente la vida, ¿no? Y fue un giro absoluto. eh, de ahí acabé la carrera, obviamente, pero de ahí me fui a filosofía en la UNAM. Porque Eh, obviamente yo no ¿eh? acabé, decidí terminar mis estudios 2 meses antes de ir a recoger mi licencia por bruto y por revoldoso. Bueno, yo no fui tan bruto, la verdad, y sí, sí, Gracias. sí. eh, y decidí acabar y acabar en simultáneo, ¿no? Como que también era como un imperativo, o sea, en mi familia, ¿no? Nunca, ni siquiera había la duda de que nuestra responsabilidad era acabar una carrera, o sea, Claro. siempre fue así y yo espero que con mi hijo también lo sea o sea, me parece que es algo Lo que que se empieza se tiene que se terminar. tiene que Esa acabar es y la creo que lección que yo aprendí a la dura. a la dura. Y creo que fue muy importante para mí. Acabé administración con una tesis de filosofía que se llamó Axiología en la empresa y que es un tema muy en boga actualmente. Eso fue hace 30 años. Ahora apenas está sucediendo. Y la idea era poner índices índices de igualdad, índices de cuidado del medio ambiente, índices en los estados financieros de las empresas. O Y que sea, estos, algo que se parece un poco a lo que hacen en Bután exacto, con la el, felicidad, ¿no? En los índices de felicidad, que a lo mejor todavía no los tocabas, pero ya había una idea de sacar índices de cosas diferentes que los puros números, las cifras económicas, ¿no? exacto. Y a través de los valores, axiología es la ciencia que se encarga de los valores, pues. Entonces, a través de los valores como igualdad, como equidad, como Integridad. cuidado del medio ambiente, entonces esos índices se convertían en índices numéricos y se reflejaban en los balances y en los estados de resultados con la idea de ver cuál es la empresa pues más que menos contamina, la empresa que mejor distribuye sus ingresos y todo esto, y utópicamente buscar que estas empresas, que son las buenas empresas, sean apoyadas por el gobierno a través de exenciones fiscales, de créditos, y es algo que yo estoy seguro que va a pasar, quizá no en mi generación y quizá yo no lo vea, pero seguramente tendrá que pasar porque pues la empresa se ha vuelto en muchos casos el centro de la sociedad y este capitalismo rapaz y salvaje que vivimos, pues necesita otro tipo de fuerzas que lo equilibren sin destruir la empresa, pues, sino que la empresa se modifique a ser un ente social y no solo un ente de creación de riqueza
que sea también un ente de creación de riqueza, no solo material, sino también inmaterial y en beneficio de la sociedad, ¿no? Además, ya tenemos los datos no protocolarizados, pero que todas las empresas que se comprometen con su medio social y todo, y con la sociedad en general, son empresas que tienen mucho mejores resultados, que tienen un liderazgo mucho mayor adentro de la comunidad y que tienen sus empleados trabajan con mucho más ganas. Por eso se marcó un poco de las empresas socialmente responsables. Pero yo lo que veo mucho en México, que las empresas socialmente responsables nada más se quieren tener la pequeña E, es una herramienta de marketing, pero no veo tú, a ver qué piensas que en México esa cuestión de ser responsable socialmente, cómo va, cómo avanza. Yo creo que hay un avance muy pequeño para lo que pudiera ser. Como dices bien, hay muchísima simulación y muchísimo, nada más buscar la E o estas sin hacer las acciones. Creo que México ha sido y sigue siendo una economía muy vertical, no es horizontal ni circular. Y creo que se ha privilegiado a las grandes empresas a diferencia de otros países y no sea, y hay una desigualdad infernal entre lo que gana el dueño de la empresa y lo que gana un empleado de la empresa. Entonces, esto a lo que nos ha llevado es a un desequilibrio social donde la clase media cada día es menor y donde las clases muy altas son cada día más ricas y el número de pobres es cada día mayor, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad muy importante de las empresas, la hay del gobierno también, pero como tú bien dices, pues cada quien le toca lo que le toca, ¿no? Y si eres un empresario y desarrollas estos índices sociales, estos índices ambientales, estos índices inclusive espirituales dentro de las empresas, pues seguramente vas a tener una empresa más sana, con empleados más sanos, con un equilibrio mucho más grande. Entonces, yo creo que en México falta muchísimo, es increíble todo lo que estamos viviendo ahorita de la 4T, de tratar de volver al barco a, una, a, un, a un camino socialmente mucho más responsable, lo cual es entendible y necesario, pues va teniendo muchos obstáculos debido a que traemos una inercia horripilante, ¿no? O sea, lo Una que se hace cultura ¿eh? y una cultura, o sea, cultura como modo de vida, donde hay mucha discriminación social, por no llamarlo real racismo social, Sí, donde hay muchos hábitos, donde hay mucho desprecio del blanco por el más moreno, pero como muy escondido, porque todo el mundo aquí, yo soy extranjero, todo el mundo es muy amable, pero todo el mundo se chinga por atrás, ¿no? No todo el mundo, pero muchos, ¿no? Entonces hay una especie de cultura muy insana, ¿no? Se podría decir, muy enferma, muy enfermiza de las relaciones sociales, ¿no? Yo he podido ver que aquí en México, cuando tú no eres del círculo, ¿sí? Tú no eres y no tienes relaciones, ¿sí? Como en todo el mundo, pero aquí es muy marcado. Si no eres de la casta o de la subcasta, es muy difícil hacer negocio, definitivamente. Entonces, creo que hay una cultura en México, yo creo que en muchos países latinoamericanos y otros países también es así, pero es algo que hay que cambiar. ¿Qué harías tú para cambiar esto? ¿Cuáles serían los incentivos para incentivar? Yo veo empresarios como los de Bimbo, que son empresarios que trataron de un cierto modo hacer mucha participación de sus empleados,
mucho apoyo, pero todavía sigue siendo muy paternalista. ¿Cómo vamos a horizontalizar, si podemos emplear esa palabra, la economía? ¿Qué harías tú? ¿Cuál serían tus ideas, aunque sean casi utópicas? Bueno, creo que primero tenemos que salir de la cultura de la gandalle, ¿no? Donde todo mundo se agandalla y todo mundo quiere pagar menos impuestos, evadir responsabilidades, lo cual también es totalmente entendible cuando ves que tus impuestos se usan para darle dinero al Partido Verde o a las redes sociales y dices, bueno, pues yo no pagué impuestos para esto, yo quiero un mejor México, prefiero que le den dinero como bien lo está haciendo en ese sentido el gobierno actual, que le den dinero a los pobres, a que le den dinero Sí, pero a... tampoco es una solución, No, Salomón, no es dar una dinero a los solución, pobres. no es Muy una solución, paternalista. no, pero ahí sí, Jay Harry, la miseria es tal Que se que necesita, si no hay un empujoncito, ¿no? va a ser muy, muy difícil para esa Yo gente. O estoy de sea, acuerdo, estoy de acuerdo. si te dan 3,000 pesos al mes y esos 3,000 pesos te sacan de problemas, quiere decir que hay un problema de miseria brutal y que esta Brutal. gente necesita un apoyo. Eso no quiere decir que seas paternalista en todos los niveles de la sociedad. O sea, hay un nivel que necesita ese apoyo y yo siempre he dicho que México no puede ser ni capitalista brutal ni socialista absoluto. Vivimos Comunista, tantas comunista. realidades, debemos de encontrar entre todos un nuevo sistema en México, donde se pueda apoyar a la gente y en muchas comunidades indígenas viven un socialismo sin saber que se llama socialismo, pues, pero hay una vida comunitaria extraordinaria donde todos se apoyan y todo, que no le ponen un nombre. Si estas personas tuvieran un incentivo para seguir con su vida comunitaria y no tener que renunciar a eso para volverse taxista o irse a la ciudad o todo para conseguir su comida, y llevar dinero a su familia, entonces podríamos tener un país mucho más equilibrado. Yo creo que estas dos formas de ver el mundo y estas únicas dos formas no aplican en México. En México la desigualdad es tan grande que necesitamos una mezcla de sistemas donde, como está sucediendo, por ejemplo, en China, en algunas, donde sigue habiendo la garantía del Estado, de la educación, de la vivienda y de la La salud, salud. pero, pero también hay oportunidades de ganar dinero. Sí, pero Mientras nosotros no garanticemos eso en México, aunque sea esas tres importantísimas, te falta va a ser una, muy difícil. te falta una, la de justicia equilibrada, de justicia real, ¿sí? Sí, Porque si sí, no eso. la hay, no funciona, pero yo creo que China funciona porque es autoritario. Entonces, estamos viviendo más que dos lados, más que el lado capitalista y el lado comunista. Yo creo que el comunismo ya se murió. Yo diría que estamos viviendo un lado capitalista, liberal, y un lado nacionalista, muy tipo Trump, Bolsonaro, aunque son diferentes, López Obrador y todo, que son populistas, ¿no? Ni siquiera nacionales, son populistas. Y cada vez vemos más populismo desarrollarse desde Vladimir Putin, el cuate de Orbán de Hungría, los de Polonia, los que pueden ser de izquierda o de derecha, pero al final de cuentas, como el cuate que acaba de ser investido en Perú, ¿no? Entonces, más bien son dos lados, el populismo que no funciona, ¿sí? Y que yo que me gusta mucho la historia, le estaba diciendo a Benjamín, justamente que tú lo conoces, que estamos aquí con Benjamín en el Caribe juntos, platicando mucho de esas cosas. Estoy viendo una repetición, aunque la historia nunca se repite, pero siento un poco el ambiente
de los finales de los 20, empezar de los 30 en Europa, aquí en el mundo ahorita, ¿no? Esa dicotomía de populismo a ultranza, y aunque yo estoy de acuerdo, o sea, el régimen de López Obrador no es Venezuela, que no nos No, digan no, para nada. idioteces, ¿no? Sí. Pero estamos viendo esas cosas y creo que es muy peligroso. Yo creo que no va, ahorita no estamos viendo una baja de la pobreza en México. Estamos con 10 millones más de pobres que lo puedes achacar al COVID, ¿sí? Pero no creo, yo creo que es porque no funciona ese sistema, como no funcionaba el sistema anterior, ¿no? Pero tenemos que buscar una nueva solución mixta, como tú la estás planteando, pero ¿cuál? ¿Qué estás proponiendo? O sea, yo creo que la postura de este gobierno, en el fondo, es correcta. Hay que equilibrar y hay que ayudar a la gente que menos tiene. Si hace 2 años nos hubieran dicho, oigan, primero los pobres, y nos hubieran dicho, ¿qué pueden ustedes aportar como empresarios, como artistas, como pensadores, como todos alzaríamos la mano y hubiéramos dicho, sí, sí, tienes razón, vamos a aportar todos. Y con muchísimo gusto lo hubiéramos hecho, todos los Muchos, mexicanos, una gran mayoría. una gran mayoría. Pero si te están diciendo, si te están diciendo, ok, el fondo está bien, pero pues tú eres un maldito porque eres empresario, tú estás mal porque eres artista, tú científico, ya deja de hacer ciencia y haz ciencia solo utilitaria y eso, entonces yo sí siento que se desgajó una parte de la sociedad y donde lo que nosotros esperamos es que nos digan, todos amamos a México, ¿cómo podemos apoyar? Y no, y no que nos hagan a un lado por una condición, Y que en nos muchos traten de casos, fifís porque no estamos de acuerdo o porque o porque así nos no tocó, somos pobres, ¿no? Y que o nos porque digan así los nos tocó, o canales. sea, todos queremos ayudar y ahí creo que fue el error. En vez de crear un sistema donde todos participan y todos dan su granito de arena, como bien dijiste, nos están diciendo, no, tu arena aquí no sirve para nada. Llévate tu arena a otro lugar o no la traigas. Ajá. Y entonces eso ha polarizado mucho a la sociedad. Y yo repito, yo creo que de fondo la idea era extraordinaria, pues es un país que necesitaba equilibrio, que vivimos un desequilibrio de muchos años que ha hecho un desastre social. Sí necesitábamos eso como fondo. La forma en lo que lo están haciendo, esta forma, como bien dices, populista, de que sean dogmas de fe, de no decir nada contra nadie, de no haber diálogo ni discusión, sino solo una visión autoritaria. Entonces eso a lo que nos lleva es a una polarización social. Yo creo que todos en México tenemos mucho que aportar y creo que le tenemos que dar la vuelta a la idea de lo que es valioso y lo que no es valioso. Estamos acostumbrados a buscar una riqueza espiritual, una riqueza material que Televisa nos mete en la cabeza, que TV Azteca y que tienes que hacer así y así y así, todos los medios nos están diciendo, consigue, sé mejor, consigue más dinero, consigue... Y por otro lado, hay un grupo extraordinario de los pueblos originarios que nos están diciendo, no, aquí es más importante una riqueza espiritual y cuidar el planeta y cuidar la madre tierra y tener una sociedad mucho más equilibrada. Entonces estamos entre esas dos visiones y muchos estamos en medio de ellas. Yo tengo la gran fortuna de poder ser puente entre unas y otras, pero, pero el problema es que no se tocan. Y si se tocan es en una actitud, por de un lado de misericordia, lo cual es desastroso, y por el otro lado de exigencia o de rencor. Y yo creo que aquí ahora sí necesitamos un sistema donde nos queramos un poco más, donde dialoguemos más, donde nos entendemos más y donde nos demos cuenta
que la gran riqueza de México está en su diversidad, en sus lenguas, en sus pueblos indígenas, en este extraordinario espíritu que tiene México. Tú lo sabes mejor, has recibido a miles de personas que vienen a México y que encuentran la magia y que viven una experiencia catártica en México y regresan a sus países cultivando su espíritu, porque eso sí lo tiene México más que vivo, ¿no? Este espíritu extraordinario que tenemos en México, ¿no? Ahora háblanos, porque justamente dentro de esa dinámica, hablemos de tu granito de arena, el festival de ¿cómo se llama? De Cumbre Tajín. Cumbre Tajín, que es un movimiento muy importante, creo, y después voy a querer que hables de lo que hiciste en ese espacio de Cumbre Tajín, de ayudar ¿cómo se llama? A los indígenas a promover sus costumbres, sus artesanías, etcétera. Y cuando fui a visitarte hace ya bastantes años, yo creo que hace 10 años, me dijiste que había en esa región, que es cerca de Papantla, ¿verdad? ¿Estoy correcto? Sí, en Papantla. No había cero éxodo, exilio hacia Estados Unidos. No sé si sigue así, pero platícanos un poco de esa doble experiencia, de la experiencia del festival, que qué es lo que se estaba buscando, y de la experiencia que sigues manejando, que es la parte de apoyo a las artesanías, a la producción, a la cultura indígena. Yo cuando fui allá, tengo que decir, y no me gustan los guayabazos, pero me quedé más que el festival, me quedé más impresionado por todo lo que has coordinado con todas esas tradiciones de artesanía para que no se pierdan, etcétera, etcétera. Platícanos un poco esto. Bueno, el festival surge en 99 por iniciativa de Miguel Alemán, con la idea de hacer un festival, de poner un poco en el mapa a la ciudad sagrada del Tajín, que era una ciudad, unas pirámides extraordinarias, una ciudad única. Está las pirámides de los nichos, que tiene 365 nichos y que está considerada la pirámide más bella de Mesoamérica. Entonces la idea era poner una puesta en valor de la zona arqueológica del Tajín. Entonces para eso Miguel Alemán, cuando era gobernador, convoca a un grupo de gente, en ese momento encabezado por Gastón Melo, Carlos Mora y yo, y la idea era hacer un gran evento en el Tajín. Yo venía con alguna experiencia de trabajar en festivales europeos, y con toda esta bagaje que te digo de haber conocido las zonas arqueológicas, a, las, a los pueblos indígenas. Y entonces vamos con don Miguel, le decimos, pues no, o sea, vamos a hacer el evento, pero además sugerimos que se haga un festival donde haya talleres, donde haya contacto con los pueblos indígenas, donde se vea toda la riqueza cultural del pueblo totonaca, que es extraordinario. De ahí son los voladores, hay cocina, pintura, uno de cada tres son artistas en el Totonacapan. Entonces decidimos hacer esta verdadera locura. Yo me confieso que en un momento estaba yo con Gastón y que me volteé y le dije: Gastón, híjole, yo no veo cómo nos van a pagar un gobierno, un proyecto hecho por hippies e indígenas, ¿no? Y porque no pasaba en ese momento, ¿no? Y Gastón me dijo: bueno, tú no te autocensures, vamos a por todo y vamos a ver qué pasa. Y fue muy interesante porque cuando le presentamos ya la propuesta general a don Miguel Alemán, él nos dijo: no, pues métale otro temazcal. ¿Y por qué no está en esto? Y porque es un tipo que sabe del México prehispánico y de las culturas originarias. Hicimos el festival en la primavera del 2000 y fue un éxito mediático porque fue muy polémico, muy, muy polémico. ¿En qué Y la gente, sentido?
¿En qué sentido? Pues el hacer un evento adentro de una zona arqueológica, el trabajar con los pueblos originarios, de hacer esta combinación de arte contemporáneo con arte indígena, con arte ritual, el hacer una serie de actividades que no estaban abiertas al público en la general. Teníamos 10 temazcales, 5 escenarios, música del mundo, talleres de todas las cosas. Entonces, ese tipo de festivales en México no se usaban y fue muy polémico también porque había una gran resistencia del sindicato de Lina, de muchas personas que decían están lucrando con la ciudad sagrada y con los pueblos indígenas y todo esto como siempre. Entonces hubo manifestaciones, hubo todo esto, pero Yo no sabía eso. Yo no el sabía festival eso. fue muy exitoso mediáticamente, tanto que se decidió hacerlo año con año y se construyó una sede para eso, que fue el Parque Taquil-Sucut. Entonces pasaron los años, el festival empezó a tomar más fuerza y más fuerza y más fuerza año con año, y cuando termina el periodo de Miguel Alemán, pues ya dijimos, se acabó, ¿no? Yo me fui a la India, estaba realmente feliz en la India, y yo ya traía una semillita de que había visto, ya conociendo a todos los artistas, a los grandes maestros tradicionales del Totonacapan, de hacer un centro de artes indígenas. Eh, y, y en la India conozco, que yo creo que tú lo conoces, en Dharamsala conozco cuando el Dalai Lama se va de la India, se va a Dharamsala. Y ahí hacen el Potala, el edificio otra vez, para que viva ahí él. Y entonces hay una escuela de tradición que se llama Norbulinka. En esa Está ahí escuela... mismo, al lado de su casa, con el restaurantito, que ya no está el restaurantito, que tenía unas pizzas, por cierto, excelentes. Bueno, esa escuela, porque era una escuela donde se veía, podías visitar a ver a los monjes que hacían los budas y los monjes que hacían las tancas. Y entonces los monjes que se preparan durante años para poder, no la técnica, más acá y el espíritu, La porque meditación. sí, vas a ser un objeto de culto. Entonces, si no estás preparado para ser un objeto de culto, pues se va a reflejar en el objeto. Entonces vi eso, me sorprendí muchísimo, y de pronto me mandan llamar de regreso ya con el nuevo gobierno de Veracruz a invitarme a seguir en Cumbre, a que sigamos haciendo Cumbre Tajín. Pero yo ya consciente de todo esto, dije, bueno, pues no me parece sustentable seguir haciendo un festival solo 5 días al año, cuando ya conocemos todo, toda la riqueza. Entonces tenemos que hacer una serie de proyectos sociales alrededor del festival. Entonces en ese momento se decidió crear el Centro de Artes Indígenas bajo esta premisa de que el arte es el arte ritual. El arte totonaca es un arte ritual que está en contacto con la naturaleza y con las deidades. ¿A qué me refiero? A que las danzas no son coreografías, son invocaciones. Cuando pintan algo, le piden permiso a la tierra siempre. Entonces, se crea, me dan luz verde, y con don Juan Simbrón, que era un hombre, un líder totonaca impresionante, extraordinario, sabio, convocamos a todos los artistas o muchos de los artistas y dijimos, y a los abuelos. Entonces se crea este Centro de las Artes Indígenas donde los abuelos son el cuerpo colegiado y hay diversas casas escuela de tradición. De las pinturas, que va desde la siembra del anil, de la cochinilla para sacar las pinturas, el barro, la El alfarería, tejido, el telar de el cintura, el telar, la casa del algodón, la medicina tradicional. Hay unos linajes de generaciones de médicos tradicionales en el Totonacapan, una
medicina muy completa, muy blanca. Luego también una casa del cuidado de la madre tierra, de la agricultura, de la tierra, de carpintería, de la lengua, y empiezan a llegar jóvenes también que nos dicen, oye, pues está padrísimo lo del telar, pero a mí ya no me interesa, ¿no? Entonces les dijimos, bueno, ¿qué les interesa? No, pues a mí me importa el cine o el video. Entonces abrimos una escuela de cine, una estación de radio, y se creó un movimiento de regeneración cultural propia del pueblo totonaco. Una cosa muy interesante es que regresan los pedagogos que se habían ido fuera para, como muchos jóvenes de comunidades de México que estudian para ser maestros, para irse de su comunidad, aquí se fueron y regresan por cuando ven que pueden aportar algo a su propia cultura, y se crea un método educativo propio de los totonacas. Entonces, esa escuela surge en el 2006 y empieza a florecer. En ese momento también con los voladores, ves que los voladores creíamos que era solo de Papantla, y hacemos un encuentro de voladores con voladores de todo México. Hay voladores Teneca, hay voladores Ñañús, hay voladores Mazaguas, hay voladores hasta mayas quichés en Guatemala. Y hacemos todo el encuentro de los voladores y voladoras también, porque hay voladoras. Y en el encuentro, en uno de los encuentros, decidimos hacer un expediente para la UNESCO, para que sea Patrimonio de la Humanidad. Hicimos el expediente con la participación de todos, porque es muy importante que un expediente participe todos. No puede ser vertical de arriba para abajo y que solo lo hagan en las oficinas de Lina o de Cultura. Se lo tiene que hacer la comunidad. Claro. Entonces en el 2009 gana los voladores como Patrimonio de la Humanidad, y nos viene a ver la UNESCO a ver si era neta todo lo que les dijimos, ¿no? De los voladores. Y de pronto ven esta escuela y dicen, hijo, esto está buenísimo. Entonces nos dice, ¿por qué no lo meten también de mejores prácticas de salvaguardia del De las patrimonio? culturas. Y te confieso que nosotros ni siquiera sabíamos que existía esa categoría. Nos pusimos a investigar, hicimos el expediente, y en el 2012 ganó la mejor práctica de salvaguardia. Entonces, y hoy siguen vivos todos esos patrimonios. Y de eso te Entonces, sigues encargando, ¿verdad? De esa sí, parte de sí, la sí, escuela. sigo. Bueno, la labor de un gestor es hacer la gestión, dejar la de esa, irse saliendo Hacerla funcionar irse saliendo poco a poco, y en eso estoy ahorita. Soy asesor, hay un director, está la pura gente gente totonaca, local. claro, hay un Nadie consejo de paracaidado. sí, Nadie hay un consejo de paracaidado. voladores que ya maneja toda su cuestión de patrimonio, y y el consejo de abuelos pues lleva el Centro de las Artes Indígenas, y yo estoy como un asesor Yo o como quiero un platicar consultor. una de mis experiencias que tuve justamente yendo a visitarte, que tú me hiciste el favor de recibirme ahí. Cuando van a volar, cuando se hace la ceremonia, todo un grupo de allá, de indígenas, tú me vas corrigiendo todos los errores que voy cometiendo, van a buscar el palo al monte, ¿no? Te Sí. subes al monte, te subes bastante. Yo me acuerdo que estaba así con la lengua para afuera, me subí con ellos hasta arriba para escoger el árbol, pidiendo permiso, etcétera, para que lo corten y después lo bajan. La experiencia para mí fue tan fuerte que me enfermé sin razón, no había comido, no sé si te acuerdas. Sí. Tuve que bajarme antes de que bajaran el palo porque estaba, o sea, vomité, me pasó toda una especie de sanación muy rara, pero una experiencia de la cual me acuerdo, o sea, muy padre, y bajan el palo, lo instalan ahí donde tienes las escuelas, lo ponen y ahí es donde van a hacer los voladores. ¿Me puedes hablar un poquito más
de esa cuestión de voladores? Bueno, los voladores es una expresión cultural milenaria, es una ceremonia ritual, donde más se enraizó es en Papantla, por eso los conocemos como los voladores de Papantla, pero era una práctica que se usaba desde los pipiles de Nicaragua hasta el norte de México. De hecho, hay todavía algunas, algunas pruebas en Jalisco y todo. Nosotros nos dimos a la tarea de encontrar a todos los voladores vivos y voladoras también, porque hay mujeres voladoras. Y encontramos en San Luis Potosí, donde están los TENEC, en, en, eh, en Michoacán, donde están los Mazaguas, en Puebla hay mucho en el Totonacapan poblano y hay voladores totonacas y En nahuas, Cuetzalan, ¿no? En Cuetzalan, Cuetzalan. y ahí hay totonacas y nahuas también. Y hasta en el sur de, les digo, en Guatemala, hay voladores. Ahora, cada uno se llama diferente. En Guatemala es la danza del mono, porque solo vuelan dos y vuelan vestidos de negro y para adelante. En San Luis es la danza del gavilán, y ahí sacrifican un gavilán, ¿no? Entonces, lo que hicimos una consulta, platicamos todos, y lo que encontramos en común de todos es que es una danza de fertilidad y de paz. Y que hay una serie de etapas de la ceremonia, como las que tú viviste, desde el permiso al monte, el corte del árbol, la puesta y el vuelo, que se repiten en todas las diferentes tradiciones. Entonces, en base a eso fue que hicimos el expediente para que los voladores sean patrimonio. Y lo que encontramos también es que los voladores es gente muy íntegra, muy íntegra, gente de campo en su mayoría, y esta situación del vuelo es un acto espiritual, obviamente, pero también un acto de salud muy importante. Hasta ahorita no se sabe de ningún volador que le haya dado, por ejemplo, un infarto. Yo creo que porque les pasa, como ustedes en el yoga, que se paran de cabeza y la sangre No, se va a la... yo no. Bueno, En ese antes, yoga, el yoga Kundalini no nos paramos de cabeza, pero bueno, hay mucho yoga como Hatha Yoga, ese se paran de sí, cabeza. pero que es una cuestión fisiológica, que te va la sangre a la cabeza y hace, pues hace sus... Pero yo creo intuitivamente, Salomón, Ujú. que, y a ver si me contradices un poco, ¿no? Este, que es un camino espiritual, ¿no? Por supuesto. Sí. El subirse, porque es un reto, yo nunca me subiría. César Daniel lo hizo y para él fue así como, wow, ¿no? Creo que es un camino espiritual en donde además del reto, del peligro, del vértigo que te puede dar, del riesgo, etcétera, el hecho de dar vuelta con la cabeza hacia abajo, como tú dices muy bien, hace un cambio en tu sistema inmunológico y en todo tu sistema, tus sistemas corporales, que hacen que te elevas, o sea, que te sientes pues volado, es el caso de decirlo, ¿no? Que sientes que hay una experiencia mística ahí. ¿No Sí, te no, platicaron un poco de eso los voladores? sí, claro, definitivamente los voladores son altamente espirituales, como le digo, gente buena de campo, y a mí me tocó volar también, afortunadamente he volado, ¿Tú has y volado? sí, y te ¿Y? puedo decir que es una de las experiencias más extraordinarias que he hecho en mi vida. Cuando las veces que lo he hecho, eh, es una catarsis increíble y una valoración increíble y una energía fuertísima, ¿no? Y es un acto comunitario y eso es muy importante, ¿no? Un volador no puede volar solo. Si no están los otros que equilibran la cuestión, pues no se puede. Entonces, es un acto espiritual, es un acto comunitario y es un acto de comunicación para ellos entre el cielo y la tierra, y también es un acto propiciatorio.
Yo he visto muchas veces, no una, muchas veces, que acaban el vuelo y empieza a llover. Muchas veces cuando se necesita la lluvia. Y entonces, y lo que me he Qué, encontrado qué también es... chistoso, porque cuando hacemos en el solsticio, no sé si tú fuiste al solsticio de verano que tenemos en Nuevo México cada año, bueno, no con el COVID, hacemos nuestro tantra blanco y Ajá, siempre llueve. Y llueve nada más, son ahí, nubes que nada más están encima de donde estamos, ¿no? sí. No están así, a lo lejos ves el sol y todo, pero ahí donde estamos. Entonces, hay una energía, ¿verdad? Un campo electromagnético que se va desarrollando con esas prácticas espirituales que te conectan con el elemento agua muy, muy fuertemente, ¿no? Sí, 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 no, definitivamente, ¿no? Y, y bueno, y también son en muchos casos líderes sociales y espirituales, no todos los voladores, pero algunos de ellos. Entonces, es una ceremonia extraordinaria, única, Jehari, un verdadero orgullo para México y son unos íconos de la sociedad impresionante. Es una lástima que no haya esta valoración. A mi No la parecer, hay, no no, no siento. la hay, no la ¿En qué hay. sentido no la hay? Pues no la hay en la valoración de que quizá ya es tan cotidiano para los mexicanos que ni cuenta nos damos, que los voladores no tienen salario, no tienen seguro, viven en una situación más o menos precaria, muchos de ellos al vuelo tienen que pasar gorra para que todos den lana y la gente se enoja por no, porque le piden. Entonces, yo creo que debe de haber una valoración muchísimo más grande a la ceremonia ritual de voladores. A mí me ha tocado también, por ejemplo, acompañar a los voladores a otros países o sea, en Inglaterra volaron para 75,000 personas y todos era una cosa impresionante, ¿no? Toda la gente estaba, porque aparte es un ritual donde el que lo está viendo también vive una experiencia catártica, porque tú estás con el Jesús en la boca de que no se vaya a caer nadie, y entonces cuando aterrizan dices, ay Dios, gracias a Dios, Uf, ¿no? Entonces, al que lo está viendo también le afecta de cierta manera, ¿no? Entonces, bueno, para mí lo más importante es que ya tengo muchos amigos voladores y ya de muchas generaciones, porque también hicimos estas escuelas de niños voladores, donde ya los que empezaron ahorita ya son los maestros, ya muchos son papás, algunos ya están por ser abuelos, entonces ya toda esta trayectoria pues nos ha llevado a conocerlos por generaciones, a ver la pureza de espíritu que llevan y me considero amigo de los bueno, y creo voladores y que eso me los da mucha niños felicidad. que los llevan y los enseñan. Y en la ceremonia que fui, no sé qué pasó con los niños, no me acuerdo muy bien si volaron aparte o si se subió primero, pero había niños ahí que estaban volando. Sí, sí, se subía el caporal y luego los niños, ¿no? Y ya hay muchas, y en el caso de los voladores, pues toda esta cuestión de patrimonio y de salvaguarda, pues nos ha llevado a hacer una serie de estrategias, porque por ejemplo en Papantla está sobrecomercializado el ritual, ¿no? Y los chavos empezaban a volar por la lana, ¿no? Entonces ahí hubo que reforzar todos los valores espirituales y rituales, mientras que en otros lugares, como los Mazahuas, pues ya solo había una familia, ¿no? O los mayas ¿Y dónde, quicheses. dónde están los mazahuas? Nunca oí hablar de eso. En En Michoacán, ¿dónde? Morelia, en Michoacán, ay, no me acuerdo, Tepojulco, no me acuerdo bien el nombre del pueblo, pero es en Michoacán, casi en la frontera con el Estado de México. De ahí O son Tlalpujahua, entonces. Tlalpujagua, Tlalpujagua. Ah, Y ahí lo que pasa es que el rito dejó de existir por mucho tiempo y unos jóvenes lo retomaron. Entonces fue muy interesante porque llegan al encuentro de voladores y todavía volaban sin caporal ellos y se empiezan a encontrar con los otros voladores
y empiezan a compartir experiencias y todo, y se volvieron pues ya entrañables y han enriquecido su vuelo y han enriquecido su transmisión. Tlalpujahua todavía es Estado de México, pero pasando Tlalpujahua llegas a la frontera con Michoacán, pero Con se llaman Michoacán. mazahuas, yo no sabía de Sí. esa. Oye, nos quedan unos cuantos minutos, todo lo que nos cuentas es sumamente interesante y ojalá México despierte, México despierte a todas esas riquezas culturales. Realmente yo estoy tengo 47 años en este país y realmente me saca de onda un poco ese desprecio eh, discriminatorio que tiene toda una clase social de los fifís, que hay que decir, ¿no? Por los indígenas y las tradiciones indígenas y todo, y yo creo que el trabajo, el granito de arena que tú has aportado es rescatar, apoyar y dejar la autogestión, no tratar de controlar desde una oficina, como lo dijiste muy bien, de Lina o del Instituto Indigenista o lo que sea, como se ha hecho muchas veces, un burócrata ahí que no va a entender, pero hacer que resurja desde la base esas culturas y que aporten. Ahora, no, yo no, personalmente no creo que tengamos que regresar a esas No. tradiciones exactamente. Tenemos que enriquecernos con esas tradiciones para justamente rescatar lo que, como la medicina, como todos esos rituales, etcétera, cómo nos pueden enriquecer como nueva sociedad mexicana, o sea, hacer que esa mexicanidad no sea puramente indigenista, pero que sea realmente lo que es ese pueblo de bronce que es México. Para terminar, quisiera saber, ¿a qué te vas a lanzar ahorita? ¿Cuál es tu nuevo proyecto? ¿Ir a China? Este, No, mira, yo quería decir dos cosas. Ahí, cuando tú dices rescatar, y a mí es un verbo que no me gusta, yo creo que al revés, que los pueblos indígenas vienen a rescatarnos a nosotros, los pueblos originarios, en nuestros valores, en nuestra relación con las deidades, con la madre tierra, con todo. Esos valores son los que nos pueden rescatar como nación y como humanidad. Entonces yo hablaría más de una regeneración cultural, ¿no? Y yo creo que también es un momento muy importante, yo creo que ha habido un grito de 500 años de los pueblos originarios diciéndonos, cuiden la tierra, respeten la familia, busquen, y había muy pocos oídos que lo querían escuchar. Hoy, con toda esta transformación que ha habido en la sociedad mexicana y mundial, hay muchos oídos que quieren escuchar estos secretos. Entonces, me parece importante esta valoración de tratarnos de tú a tú horizontalmente y darnos cuenta de que esta riqueza extraordinaria, espiritual, artística, es parte de nuestra mexicanidad. Y como tú bien dices, no es regresar a lo que era antes, pero sí incorporar en el imaginario colectivo y en nuestra sociedad estas tradiciones y darnos cuenta cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas y ser un poco más equilibrado. Yo desde tiempo atrás he decidido que este es mi camino, esta es mi misión. Ahora estoy trabajando con el pueblo maya también. Eh, ¿Dónde eh, estás ahorita? ¿En Jalapa? no, ahorita en la Ciudad de México, pero estoy trabajando mucho en Bacalar, en Quintana Roo, en Yucatán, y también haciendo estos enlaces con el Totonacapan, porque también es muy importante que haya intercambios de saberes, porque si tú te das una limpia hoy en el Totonacapan y otra en Chile, te vas a dar cuenta que casi es la misma. Lo que cambia son las plantas, porque no son las mismas que están, pero hay un conocimiento colectivo, un corpus de conocimiento colectivo que comparten casi todos los pueblos indígenas de América y que es importante que se reconozcan, que nos reconozcamos y que aparte
hayan estos intercambios de saberes. Entonces, y de sabores también, porque es una delicia. Y de la comida, colores. y de colores. Entonces, creo que es importante esta integración y que los que no somos de las ciudades, los que somos de las ciudades, aprendamos de toda esta Riqueza. riqueza, maravilla que nos lleva esta cosmogonía y esta relación con la naturaleza. ¿Algún proyecto en especial que nos quieres desvelar así en tus noches de insomnio? Bueno, seguimos con lo de la madre tierra, con todo el movimiento de los derechos de la madre tierra. Publiqué hace poco un libro sobre el espíritu del Tren Maya, lo que podría hacer si se hacen bien las cosas, ojalá y suceda. He estado trabajando también Eres en... optimista, eres Ajá. optimista. Sí, sí, yo siempre lo soy, yo creo que hay que hacerlo. Estoy trabajando en un proyecto de tejedoras indígenas que es en México, pero también en Guatemala y en Perú. Y si funciona, es un piloto que si funciona se aplicaría como políticas públicas en todo el mundo. Bueno, seguimos con el periódico, con muchas cosas, todas ¿Cuál periódico? pues, ¿En dónde en la sale? jornada maya. Seguimos. Ah, yo estoy en Puerto Morelos ahorita. Ahorita estás en Puerto Morelos, qué rico. Uf. Tengo un Eh, mes aquí y me voy a pasar otro mes. no, pues sí, ya quédate, ya ni Pues regreses. estoy pensando por lo Ajá, mínimo tener un pied-à-terre aquí sí, alterno con la Ciudad de México, ¿no? Eso es lo pues que aprendimos, creo, con el COVID, que ya no importa tanto dónde estás, ¿no? Con todas no. esas tecnologías y todo nos podemos comunicar de donde esté. No, aparte el paradigma cambió, ahorita es mucho más valioso tener aire que estar en o sea, imagínate, va a haber pasado el COVID en un departamento de 70 metros en París de 10 millones de dólares, pues no, mejor estar en Puerto Morelos y en Jalapa y en Bacalar y en otros lugares. Muy bien. Oye, si tú estás la jornada Maya, Ujú, voy a quitar el Facebook, nos vamos a despedir, pero no me cortes, quiero hablar contigo. ujú. Estamos muy agradecidos con el maestro Salomón Basbás Lapidus, que suena lápido, rápido, lápido, ¿sí? Que nos haya dado su tiempo para compartir con nosotros. Cuando le escribí así de la nada, de pronto dije, Salomón, y le escribí, me contestó de inmediato, muy accesible, muy buena onda el Salomón, y estamos muy agradecidos y nos despedimos de nuestros seguidores en Facebook. Va a estar colgado en YouTube, en el canal de Yoga Somos Todos, y lo vamos a poner como estreno y ahí lo están viendo más gentes y espero que enriquezca su vida, su pensamiento, su existencia, de abrir sus panoramas a muchas cosas muy diferentes. Muchísimas gracias, Satnam. Gracias, Jehari. Gracias a todos. Ok.